Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La serie de Obi-Wan Kenobi nos ha traído varios bombazos en esta línea del tiempo 10 años después tras los terribles sucesos de la venganza de los Sith, donde vimos la derrota de la Orden Jedi con la destrucción completa de su templo en Coruscant y también con la muerte de sus 10,000 caballeros, padawans y maestros mediante la Orden 66, ejecutada claro por Darth Sidious y Lord Vader en persona mediante sus clones y la Legión 501. Execute Order 66. Execute Order 66. Execute Order 66. Yes, Lord Sidious. Y justo uno de esos bombazos en la serie de Kenobi se nos dio mediante el nuevo personaje de Reva, la tercera hermana inquisidora, interpretada por la gran actriz Moses Ingram, Masters. Esto pues al final del episodio 2 de esa serie del maestro Jedi, en medio del puerto espacial del planeta Daiju, en donde el maestro Obi-Wan pretendía escapar de ahí al lado de la pequeña princesa Leia en su rescate. Claro, la tercera hermana logró con su astucia interceptarlo y con ello hacerle sentir el verdadero terror al revelarle de su propia boca una verdad que hasta ese punto de la historia, tras 10 largos años, Kenobi en realidad no conocía, al menos no en el canon actual, que su aprendiz Anakin Skywalker seguía vivo, pero ahora claro, llevando el nombre de Darth Vader, como sabemos que pasó cuando este se arrodilló ante Darth Sidious en la venganza de los Sith, algo que el propio Kenobi vio mediante sus propios ojos en un holograma de las grabaciones del Templo Jedi. Pero con esta potente revelación de Reva a Obi-Wan mientras el Jedi se escondía evitando revelarse o propiciar un mayor conflicto, veremos aquí en la expresión del maestro Jedi y el verdadero terror al entender que Anakin no había muerto en Mustafar. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Vaya, con esta expresión Kenobi recordó aquel día de su terrible combate donde ganó por el terreno alto y también por la soberbia de su aprendiz Skywalker. Pero ese día Obi-Wan creyó que su ex aprendiz moriría al cortarlo por mitad y después al verlo que se quemaba vivo en los ríos incandescentes. Por eso pues el Jedi, con toda su compasión, viendo herido de muerte a su hermano de batalla, se fue de ahí sin poder rematarlo o querer ver su verdadero final. Pero claro, Anakin sobrevivió gracias a sus deseos de venganza, siendo en realidad el elegido de la fuerza y mediante los conocimientos de Darth Sidious y su tecnología. Algo que el propio Lord Vader se lo recordó a Kenobi, que debió matarlo cuando pudo, cuando se volvieron a ver en el planeta Mapuzo en su enfrentamiento. You should have killed me when you had the chance. Pero esto es clave, Masters, porque nunca en realidad se nos explicó cómo Obi-Wan en el canon sabría la verdad de que Anakin aún estaba vivo y que en su lugar en realidad se había convertido en un auténtico cyborg de armadura negra del cual casi nadie conocía su identidad, llamándose únicamente aquí como Darth Vader. Vaya, únicamente antes habíamos tenido una explicación de cómo Kenobi lo supo en el antiguo universo de Legends, viendo al Cid en la Oloned en un bar en Tatooine. Pero claro, la historia del canon es muy distinta. Pero este contexto nos lleva a un tema clave, porque en realidad solo unas pocas personas, menos de una veintena, conocían la verdadera identidad de Anakin Skywalker como ese individuo con máscara llamado ahora como Darth Vader. Así que esto justo hace que nos preguntemos, ¿cómo rayos Reva, la tercera hermana, supo esa información sobre la identidad de Anakin para tirársela como una potente revelación en la cara a Kenobi para romperlo y deprimirlo aún más? Claro, esto en la serie es un auténtico momento dramático que era necesario para ver a un Kenobi más derrotado para que más adelante pueda levantarse y más tras haber sido aplastado y quemado por Vader después. No obstante, Masters, buscaremos resolver el caso concreto de cómo sabe esta información clave Reva en un detalle tan y tan particular en la vida del ex Jedi Anakin Skywalker. Así que vamos resolviendo esto en 4 puntos o evidencias clave para entender cómo supo Reva la identidad de Vader, esto como una especulación responsable con todo lo que se conoce en el canon. Y primero, Masters, hay que dejar completamente claro que en la serie de Kenobi esto es un completo misterio hasta el capítulo 3 o la mitad de la serie, pero hay mucha información del resto del canon y de la misma serie que nos ayuda a entender cómo Reva lo supo de una forma un tanto más clara. Y en esto primero hay que recordar que todos los inquisidores imperiales son ex caballeros, maestros o padawans Jedi. Todos pues formaron parte de la Orden Jedi previamente, teniendo diferentes edades o experiencias cuando existió la Orden de los Jedi, pero también por eso
mismo, todos ellos conocían a las principales figuras de la Orden Jedi, ya sea pues a los 12 altos miembros del Consejo Jedi, al cual justamente Anakin Skywalker perteneció, y más porque él era un auténtico héroe de la Guerra de los Clones, que tenía una relación cercana con el propio canciller Palpatine, que se convirtió en el emperador. No nos olvidemos que Anakin era denominado como el elegido de la fuerza dentro de las profecías de los propios Jedi. Inclusive también, Master, recordemos que el apodo de Anakin en los tiempos de las Guerras de los Clones era en realidad el héroe sin miedo por lo arriesgado que era. Así que básicamente Skywalker era toda una celebridad entre la Orden Jedi. Prácticamente pues todo el mundo conocía su cara, o al menos claro su nombre, y eso es clave. Y esto nos indica también que cualquier inquisidor, al haber pertenecido antes a la Orden Jedi, seguramente conocían a Anakin de nombre, de vista, o por estar simplemente en los registros de los Jedi, o también en la Holonet Galáctica por sus hazañas. Con esto pues tenemos una segunda evidencia fundamental, Masters. Recordemos también que fue justo Anakin Skywalker al lado de la Legión 501 de clones en la venganza de los Sith quien entró por las puertas principales del Templo Jedi en Coruscant para ejecutar la primera purga mediante la Orden 66. Vaya, en ese punto de su historia su nombre técnico ya era Darth Vader. No obstante, a todas luces, cuando asesinó a Padawans, maestros y caballeros, lo hizo pues mostrando su rostro y revelando con esto su traición a la Orden Jedi, jurándole lealtad al canciller de la República que ya se estaba convirtiendo en emperador. Here's Johnny. Y todo esto pues fue hasta grabado. Estaba dentro de los propios archivos de los Jedi, como lo pudo ver el propio Obi-Wan Kenobi y el maestro Yoda en el episodio 3, o inclusive también lo pudimos ver más tarde en los cómics canónicos de Darth Vader 2017, mediante el Jedi superviviente Ferren Barr, que vio esa misma escena de la Orden 66 de las grabaciones del Templo Jedi, y con esto este Jedi pudo entender la traición de Anakin en contra de los Jedi y sabiendo también que él era Lord Vader. Y también, por si fuera poco, entendiendo que mediante la Orden 66 se manipuló a los soldados clones en contra de la Orden Jedi. Recordemos que él mismo usó la Orden 66 para acabar con el 10º hermano inquisidor, que antes había sido un Jedi, acabándolo a blasters mediante los Purge Troopers. Unas fuerzas que las hemos visto bastante como los clones más jóvenes de camino, que estaban justamente especializados en cazar Jedi. Y es aquí en nuestra tercera evidencia que todo esto se une, Masters, con Reva, la tercera hermana, y la serie de Obi-Wan Kenobi mediante el Inquisitorius y su historia. Porque ya lo sabemos, como les dije en un comienzo, que todos los inquisidores antes en su historia fueron Jedi, como el propio alienígena Padawan, el Gran Inquisidor, que fue un guardia del Templo Jedi, haciendo un pacto en solitario con Darth Sidious y sobreviviendo a la Orden 66 para conformar al Inquisitorius en Coruscant mucho antes que incluso Lord Vader lo supiera, ya que el Gran Inquisidor fue en realidad el primer jefe de esta organización, con algunos Jedi supervivientes que habían traicionado a su orden o que simplemente se habían pasado al lado oscuro, y su fortaleza original estaba inicialmente en el Distrito del Trabajo en Coruscant y no en el planeta Nur como lo vemos en Kenobi. Y en esa instalación en la capital, los inquisidores iniciales fueron la 9ª hermana, el 8º hermano, la 7ª, el 6º y el 5º. Pero todos ellos, Masters, hay que recordar que tenían diferentes edades o rangos dentro de la Orden Jedi. Claro, el más experimentado de ellos era el Gran Inquisidor, porque era un guardia del Templo Jedi, algo que para nada es poca cosa, porque ya dominaba las artes con sables dobles y defendía sobre todo la seguridad del recinto más sagrado de los Jedi, así que ojo con eso. Inclusive fue el único de los inquisidores que aguantó un combate 1 a 1 contra Darth Vader sin siquiera perder un miembro en el intento. Recordemos que el resto de los inquisidores fueron brutalmente mutilados por Vader. Pero curiosamente, el único que se conoce que tuviera previamente el rango de maestro Jedi entre todos los inquisidores era justamente Procep Gibbs, que en el pasado retó a Mace Windu en el comienzo de las Guerras de los Clones y por retar su autoridad fue encarcelado al haberse pasado al lado oscuro, para más tarde morir como el 10º hermano inquisidor, justamente en ese levantamiento en Mon Cala que hizo Ferren Barr, conociendo ahí la verdad de Anakin y la Orden 66. El punto con esto, y que es clave en la historia del Inquisitorius y de Reva, es que el Gran Inquisidor ya nos dijo en el planeta Daiyu, en la serie de Kenobi, un detalle vital en la vida de la tercera hermana que puede explicarlo casi todo. Porque si nos fijamos en Reva, ella se nota como una fémina joven de escasos 20 o 25 años, en ese punto de la historia preciso, tras haber pasado 10 años de la Orden 66 y del ataque de Anakin y su Legión 501 al Templo Jedi.
Ya que justamente en Daiju, cuando el Gran Inquisidor menosprecia en su gran experiencia y también soberbia a Reva, porque ella hizo algo que él mismo no pudo hacer en 10 largos años, que fue encontrar a Kenobi, y que sobre todo era clave para su propio jefe, es decir, Darth Vader. Aquí pues justamente el Padawan se burla de que ella pudiese hacerlo, solo pues por ganar el favor del Lord Vader. Pero aquí se nos revela un detalle de superioridad que es clave del jefe de los Inquisitorius, refiriéndose a ella como que la habían sacado de la basura cuando él la releva de la cacería ahí en el planeta Daiju. Así que analicemos lo que nos dice palabra por palabra el Gran Inquisidor. Whatever power you are craving, it will not change what you are. And what is that? The least of us. You came to us from the gutter. Ojo, Masters, que estas palabras son clave, porque el Gran Inquisidor después de esto no solo le quita el mando arriba de la casa por Kenobi para quedarse solamente el crédito con él, a pesar pues de la traición que él recibe más tarde, sino que a lo que él se refiere es que en realidad Reva es la más joven de entre todos los Inquisidores, la última de ellos, a pesar de que ella se llame como la tercera hermana. El número pues no tiene nada que ver con el orden o la jerarquía en la que llegaron. Y el Gran Inquisidor le explica que recuerde que ellos la sacaron de la basura y solo la mantuvieron con vida como uno de ellos por tener una gran habilidad. Y esto pues también es idéntico a lo que le pasó en su propia historia a la Padawan Trilla Suduri, otra joven Jedi que fue torturada en el videojuego de Jedi Fallen Order para convertirse así en la segunda hermana, una fémina igual de violenta y capaz de cazar a cualquier Jedi como lo es Reva. Pero en las historias pues de la segunda y la tercera hay un gran paralelismo, porque seguramente las dos fueron torturadas y corrompidas desde muy jóvenes, como vimos que pasó en Nur con la segunda hermana, y aquí es donde todo se une justamente previo a la evidencia final. Ya que en realidad la escena de apertura de la serie de Obi-Wan Kenobi, volviendo a ver la Orden 66, no está ahí por mera casualidad o para hacer un fanservice de aquel trágico momento del episodio 3. No, como ya se los dije en otros videos, Masters, me parece que ese flashback está ahí para narrar la historia pasada de Reva, la tercera hermana, al momento que se ejecuta por Anakin y los clones precisamente la Orden 66. Y si nos fijamos, pues justo hay una niña casi adolescente que coincide perfecto con los rasgos físicos de Reva. Tiene pues su mismo color de piel y además cuadra perfecto con eso de que sea la más joven o la última de los Inquisidores, como tal cual señala el Gran Inquisidor más tarde cuando dice que él y el resto la sacaron de la basura. Así que es muy evidente que ellos la encontraron después o durante los eventos de la Orden 66 en el Templo Jedi en Coruscant, lo cual esto nos aproxima a que Reva, tras 10 años después de la venganza de los Sith ya para los eventos de Obi-Wan Kenobi, tendría pues unos 22 o 23 años. Siendo en realidad Masters mucho más joven que el resto de los Inquisidores, porque no nos olvidemos que ya vimos incluso en los cómics o en los videojuegos que había otros hermanos que le precedían de mayor edad cuando comenzó el Imperio. Así que justo esto nos lleva a nuestra cuarta y evidencia final que lo une todo, para entender así por qué Reva supo que Anakin era Vader. Y por un lado ya sabemos que cualquier Jedi seguramente conocía a Skywalker, y ojo que la Legión 501 de clones, la que comandaba Anakin, a todas luces fue la que asaltó el Templo Jedi en Coruscant, como lo vimos justamente mediante los ojos de una aparente niña Reva en ese flashback de la Orden 66. Inclusive ella es salvada junto con su clan por su propia maestra y se escapa de entre el templo. Así que ella también tiene algo de tiempo para dimensionar de dónde rayos viene el ataque, y más por lo dicho del Gran Inquisidor que se la encontraron en la basura y que solamente había sobrevivido junto a ellos gracias a sus habilidades, pudiendo tener así un lugar como una hermana inquisidora, como tal cual lo señala ahí en Daiju el alienígena Padawan jefe de todo el Inquisitorius. Así que con todo esto, ella podría entender fácilmente que esa legión de clones, la 501, la cual los atacó en Coruscant y tenía marcas azules, era en realidad la de Anakin Skywalker ahora convertido en Lord Vader. Y sobre todo, Masters podría entenderlo por varias específicas razones, al ser justo una ex Jedi que conocía mucho de su propia orden y que tuvo también otros 10 años de su vida para descubrirlo durante su corrupción oscura, accediendo precisamente al conocimiento y a las inmensas bases de datos que tenía
el Inquisitorius. Vaya, a lo que voy es que si los inquisidores tenían la filosofía de subir entre rangos mediante el favor de Lord Vader si lo complacían, ella pues en esos 10 largos años trataría de entender qué sería lo que tanto valoraba el Sith para ganar su favor. Como cazar justamente al maestro Kenobi, que curiosamente estaba en la cima de la lista de supervivientes Jedi que el Inquisitorius debía cazar. Un personaje que en 10 largos años ninguno de los inquisidores había encontrado. Así que hacerlo después de 10 largos años tendría desde luego el favor de Vader. No por nada en la serie de Kenobi se nos muestra que Reva lleva obsesionada por 10 largos años en encontrar a Kenobi porque justamente conocía la importancia o lo que significaba para su jefe. Esto pues al tener una historia personal con él. Así que uniendo todos estos puntos y evidencias, seguramente Reva, teniendo toda la información de los archivos del Inquisitorius y las grabaciones, puede entender que Anakin, la persona que había invadido el Templo Jedi con aquella famosa legión de clones, la 501, causando con esto en su propia historia que se volviera una inquisidora o que la encontraran los inquisidores, que este famoso personaje que había invadido el Templo Jedi, que él pues el propio Anakin se había atacado a todos los Jedi, entonces también tenía pendiente cazar a su antiguo mentor Jedi, el cual curiosamente era un prófugo Jedi estando en la cima de la lista de supervivientes que conocían los inquisidores. Esa lista pues el propio Vader se la había dado al gran inquisidor. Por eso todos los hermanos conocían la importancia del blanco que era Kenobi. Vaya, a lo que voy es que Reva y cualquier inquisidor tenían a su alcance mediante los archivos del Imperio todo lo que necesitaban para saber que Anakin y Vader eran la misma persona. Después de todo, hasta el propio Lord Vader entró en el Templo Jedi ya con su título de Sith y los clones de la Legión 501 lo respetaron, sin la necesidad siquiera de llevar una máscara. Cualquier clon también sabía eso. Así que tampoco sería raro que Reva lo hubiese visto o que entendiera todos los puntos sobre quién rayos comandaba esa legión que combatió a los Jedi en Coruscant. Y eso sin dejar de destacar el particular olfato o la intuición para cazar Jedis que tenía Reva. Después de todo, ella inició el complot para raptar a la hija de Bail Organa, porque seguramente esto atraería a Kenobi para salvarla. Y tampoco nos olvidemos que justo esa era la profesión de Reva, ser una inquisidora que tal cual cazaba Jedi, y por eso pues ella tenía acceso a los archivos del Inquisitorius y a todos los rastros conocidos de cualquier Jedi tras los eventos a la Orden 66. Así que tampoco sería raro para ella ver las grabaciones del Templo Jedi durante la Orden 66, porque después de todo el propio Kenobi las vio en La Venganza de los Sith, o hasta un Jedi de mucha menor calaña como Ferren Barr, quien también pudo conseguirlas. Entonces, para alguien con tanto olfato para cazar como lo es Reva, eso sería pan comido. Así que por eso ella entendía que podía ganar el favor de Vader si le llevaba a su antiguo mentor, con el cual pues tenía deudas pendientes, justo pues para subir entre el rango de los inquisidores con la clásica supervivencia del más fuerte que los Sith habían impuesto entre ellos. Vaya, por eso mismo Reva le tiró el bombazo a Kenobi de que Vader estaba vivo, porque ella misma había podido unir los puntos en sus investigaciones, teniendo toda la información a su alcance de que la persona que atacó el templo en Coruscant era el mismo dueño del Inquisitorius. Lord Vader pues y Anakin eran la misma persona. Y ojo, tampoco nos olvidemos que además los hermanos inquisidores y Lord Vader habitaban dentro del mismo sistema solar en distintos planetas, y todos ellos pues convivieron cara a cara con Vader en diferentes ocasiones, y tampoco sería nada raro que cualquiera de ellos le haya visto su verdadero rostro por alguna herida en el combate o en alguna audiencia en su tanque de Bacta personal. Y sobre todo, pues el hecho más importante es que Reva sabía que Lord Vader tenía una razón particular para cazar a Kenobi. Porque justamente si Vader había dejado de ser un hombre para llevar entonces en estos tiempos esa armadura negra, eso significaba que algo terrible había sucedido en su pasado. Así que todo esto en su conjunto, como una especulación responsable con toda la información que conocemos en el canon, nos aclara el panorama, Masters, de cómo Reva entendió que Anakin era Vader, sobre todo usando esa información precisa en su favor para cazar a Kenobi aquí de una forma casi fructífera. Pero si también te interesa conocer los easter eggs del capítulo 3 de Obi-Wan Kenobi, esta historia te la dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra de Kenobi.